Hoy día pareciese que el mundo no quiere saber de Dios, no quiere saber de entrar en un pacto con Dios, en un pacto de fe, de creer y de lealtad y de obediencia a Dios. El mundo quiere obtener las bendiciones del cielo, pero no quiere comprometerse con el cielo. No quiere ser fiel a la palabra de Dios. Y pareciese que el mundo no quisiera escuchar de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y lo estamos experimentando en nuestra vida, yo le estaba comentando a una persona que es lo más hermoso sentir la presencia de Dios en la vida de uno y sentir toda carga que ha sido quitada de uno y poder sentir su presencia en nuestras vidas, en la vida de uno, y poder gozarse de las victorias que Él nos da, porque esa es su promesa, darnos sus victorias. Y yo quisiera compartirles con ustedes algo que mucha gente usa mucho, unos textos, unos versículos, en el cual inclusive se pone la referencia en un texto en el cual los lleva a perderse del primer texto, que es de suma importancia. En Juan capítulo 13, versículo 34-35, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. En la palabra de Dios nos dice, en Números 23:19, que Dios no cambia. Y aquí la pregunta obligada es, si cuando Cristo se presentó a sus discípulos, al pueblo de Dios, y le dijo, un mandamiento nuevo os doy, ¿acaso se había equivocado Dios en el pasado, que ahora tenía que venir Cristo a corregirlo? ¿O por qué Él declaró un mandamiento nuevo os doy? Muchos dicen y declaran que eso es lo que Él vino a hacer, darnos un mandamiento nuevo. Ahora, aquí Cristo estaba resaltando, ampliando el conocimiento de Dios que era descrito a través de su palabra. Porque si nosotros vemos en Mateo 22, versículo 37 y 39, se nos dice acerca de los dos grandes mandamientos. Aquí Cristo fue y les dijo al pueblo, a sus discípulos, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante notar que hoy día el mundo cristiano pone el énfasis en el segundo mandamiento y se olvidan del primer mandamiento. ¿Cierto o no? Porque incluso se hacen sermones, estudios, que la predicación del evangelio es amar al prójimo. El 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Y amar a Dios. Y el mundo cristiano, el mundo pone el énfasis en el segundo. ¿Saben por qué? Porque el primero nos declara que tenemos que amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda el alma y con toda la mente. ¿Cómo usted ama a Dios? Juan 14:15 dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. 1 Juan 5:3 nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor que podemos nosotros mostrar a Dios
se muestra a través de ¿qué? De la obediencia. El mundo hoy día no quiere obedecer. No quiere obedecer la palabra de Dios. No quiere que se le incomode a la gente. Por eso hoy día, pues la mayoría de los estudios o sermones se resalta más el sentimentalismo, el emocionalismo. Incluso hoy día se predica en una forma teatrical, donde se habla más del razonamiento que de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estar incomodidad, no tener una incomodidad de ser llamados al arrepentimiento y a la lealtad con Dios. Ahora, cuando Él dijo, os doy un mandamiento nuevo, ¿estaba dando un nuevo mandamiento o era un mandamiento antiguo? Recordemos que la actitud del pueblo de Israel de aquel entonces no se preocupaban por el prójimo. Al contrario, ¿cómo trataban a los samaritanos? Como perros inmundos, incircuncisos. A los gentiles, igual. Ellos se sentían el pueblo elegido de Dios y ellos querían tener las bendiciones de Dios, pero no las querían dar al mundo. Lo que ellos enfatizaban eran las tradiciones, razonamientos, leyes, y trataban a todos los demás como extraños. No se preocupaban. O sea, se habían olvidado de amar a su prójimo. Y eso les vino a enseñar el Señor Jesús. Ahora, cuando Él dice, vengo a darles un nuevo mandamiento, tal vez para los discípulos era un nuevo mandamiento, porque se habían olvidado de Él. Estaba resaltando lo que la palabra de Dios ya había declarado. ¿Dónde se encuentra ese mandamiento? En el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento. Levítico 19:18. En Levítico 19:18 nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Era nuevo mandamiento o era un viejo mandamiento, un antiguo mandamiento? Era un antiguo. Los discípulos se habían olvidado de ese mandamiento. ¿Por qué? Porque el pueblo se había ido ¿qué? A las tradiciones, a todo lo que los escribas y los fariseos ponían delante del pueblo. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que también nosotros podemos caer en el mismo error hoy día? ¿Sí, hermano? Ese es el éxito del enemigo. Ahorita me queda poco tiempo. Todo lo que vemos dice que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de los aires. Él está tratando de destruir todo lo que se pueda. El tiempo está cerca. Y nosotros estamos en medio de esa guerra y nosotros, esto que el mandamiento antiguo o los mandamientos, todo eso ha sido siempre el problema del ser humano y más de los cristianos, que nosotros a veces vemos las cosas como muy sencillas, como algo ligero. O sea, es bien fácil caer en errores, en cosas. ¿Por qué? Porque no estamos bien cimentados. Nos hace falta esa responsabilidad de preocuparnos, porque sabemos que es algo de vida o muerte eterna, todo. Estamos nosotros en ese proceso donde el enemigo siempre ha tenido éxito porque nosotros nos prestamos para eso. Sí, así es. ¿Por qué? Porque hemos puesto la atención tal vez en el lugar equivocado, en la tradición.
en lo que me enseñaron. Y a veces lo que me enseñaron a mí es difícil dejarlo. Es difícil si yo trato con mi propia fuerza. Pero con la fuerza de Dios Él puede quitar lo que no es y poner lo que es. Pero si uno lo permite. Exactamente, pero uno tiene que permitir que Él lo haga. Porque si nosotros no permitimos que Él haga el reavivamiento y la reforma en nuestra vida, nosotros nunca podremos obtener la vida eterna. Nunca podremos tener fe en la palabra de Dios. Nunca creeremos en las promesas de nuestro Dios y nunca podremos ser fiel a su palabra. Pero cuando permitimos que Él haga el querer como el hacer en nuestra vida, el Señor nos mueve, y cuando digo mueve, nos zarandea, nos sacude para que despertemos. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos que se nos agarre y que se nos sacuda para poder despertar la realidad eterna, para que podamos despertar de ese sueño y que podamos ver la realidad de nuestra necesidad. Porque hay veces nosotros no nos damos cuenta de nuestra necesidad y tenemos que decir al Señor: Señor, yo soy el más ciego de este mundo. ¿Por qué? Porque el último que se da cuenta que está ciego es el ciego. Y estoy hablando espiritualmente. El último que se da cuenta de que tiene una necesidad es el que tiene la necesidad. Porque siempre pensamos que estamos bien, pastor. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos metido en una burbuja donde nos creemos nuestras propias mentiras y nuestras propias excusas. Y si nosotros le clamamos al Señor: Señor, sálvame, así de sencillo, sálvame, despiértame, el Señor nos va a despertar. Ahora, cuando Él viene y le da la verdad, usted tiene dos opciones: la acepta o la rechaza. Y ahí es donde dice el hermano, el asunto es querer que cuando Él viene y nos da la verdad, la aceptemos. Aunque usted no conozca los detalles, pero no se preocupe, el Señor le va a dar los detalles. Pero si la verdad viene y le redarguye su corazón, acéptelo. Y camine por fe, creyendo y obedeciendo a su palabra. La verdad nadie la tiene. Nadie tiene una verdad absoluta. El que tiene la verdad absoluta es ¿quién? El Padre. Y cada uno de nosotros estamos en un peregrinaje en el cual estamos aprendiendo. Estamos caminando en el camino del Señor. Estamos caminando en Él. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el mayor deseo que Él tiene para con nosotros es morar en nosotros. ¿Y usted sabe qué sucede cuando Él mora en usted? ¿Usted sabe cuál es el mayor cambio que sucede? Porque Colosenses 1:27 dice: y esta es la esperanza de gloria. ¿Cristo en qué? En vosotros. Pero usted sabe cuál es el mayor cambio que sucede en usted cuando usted permite que Cristo, la verdad, el camino, more en su corazón. Vamos a verlo, Romanos. Vamos a verlo. Romanos 8:10. Romanos 8:10, y vamos a leer algunos versículos aquí. Y estamos hablando del compromiso que Dios desea tener ¿con quién? Con todos nosotros. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué cuerpo? Cuando Cristo viene a usted, ¿qué es lo que muere? El yo. El pecado. ¿No es maravilloso?
Por eso la gente, el enemigo, ha tratado de impedir a todo lugar que tengamos que una relación viva con nuestro Dios, que lo conozcamos, que nos metamos en su pacto. Gálatas 2:20. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Noten, ¿quién es el que vive en usted? Cristo. La primera parte del versículo es ¿quién? El Espíritu es Cristo. No hay duda alguna allí. El versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, a Yeshua, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién es el que nos da la vida? ¿El Espíritu de quién? De Cristo. El Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu Santo que se nos dio, que se nos prometió a cada uno de nosotros. Y el mayor cambio que hace o que sucede cuando nosotros permitimos que Cristo more en nuestra vida o tome posesión o control de nuestra vida es que nos da victoria sobre el pecado, sobre el yo. Yo necesito tener la victoria. Y esa victoria se vive ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y cómo nosotros recibimos este Espíritu? Noten el 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, ¿qué cosa? Abba Padre. Noten, ¿hay alguien más que declara Abba Padre? ¿Cómo es que permitimos que Cristo more en nuestra vida? Gálatas 4:6, vayamos a Gálatas 4:6. Porque noten, el Espíritu que tiene que morar en nosotros, el que nos da la victoria sobre el yo, sobre el pecado, es el Espíritu del Hijo. Y la promesa que se nos da es de que Él se nos ha dado para que nosotros tengamos vida. Noten lo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, noten, acabamos de leer en el versículo 14 y 15 de Romanos 8, que ahora nosotros somos adoptados hijos de Dios. Ahora aquí dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Cuando usted tiene el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Hijo clama Abba Padre, pero acabamos de leer en Romanos que ahora nosotros vamos a clamar con el Espíritu del Hijo y vamos a decir ¿qué? Abba Padre. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Ese es tener un compromiso con nuestro Dios. Pero no lo hacemos nosotros. Usted lo acepta. Y usted permite que Él more en usted. Y cuando Él mora en usted, el orgullo, el yo, el pecado, ¿qué dice? Muere, nos resucita a una nueva vida. El mundo, el cristianismo, desea tener una relación con Dios mientras no entre en una relación de pacto, en una relación leal y obediencia a Dios, mostrando que Cristo, que su Espíritu mora en nosotros. Ahora, cuando Él dijo, os doy un mandamiento nuevo, se lo estaba diciendo porque ellos se habían olvidado del mandamiento que había sido expresado. Nosotros tenemos que recordar que cuando Cristo
mencionó la palabra de Dios, no estaba mencionando el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no existía el Nuevo Testamento. Estaba mencionando ¿qué? El Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a ver en Deuteronomio 4:2, en Deuteronomio 4:2, Dios había dado un mandamiento a su pueblo. Y ese mandamiento era que no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Qué sucede si usted le añade a la palabra de Dios o le quita a la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de quitar o agregar a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice ese versículo? Desobediencia. En el momento en que usted le quita o le pone, lleva al pueblo de Dios, lleva su vida a ser desobediente. ¿Por qué? Porque ahí dice, no añadiréis ni disminuiréis para que guardéis los mandamientos de Jehová. El lado negativo es que si usted quita, añade, viene a ser ¿qué? Desobediente. El mayor éxito del enemigo hoy día es que se predique y que se enseñe sin la palabra de Dios. Mire, dice lo mismo que dice Apocalipsis, que no debemos de quitarle ni ponerle. Así es. ¿Es cierto o no es cierto que el enemigo ha tenido tanto éxito en que hoy día se predica sin la palabra de Dios? Se usa un texto, dos textos y el resto es, como dijéramos nosotros, echarle crema a los tacos. Adornan mucho el camino. Razonamiento humano. Y no nos damos cuenta que si estamos expuestos a ese problema de quitar o añadir, eso nos lleva a ¿qué? A ser desleales y desobedientes. Y eso es lo que le gusta a la gente. ¿Sí? Yo he visto que porque se oye muy bonito, se escucha muy bonito, pero no tiene ningún poder. En Lucas 24, 36 y 39, hablando de esto que se acaba de comentar, Cristo resaltó algo muy importante en el cual tenemos que prestar atención. Cuando Él se presentó a sus discípulos, note lo que dice el 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua, Cristo, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Eso sucedió después de ¿qué? De la resurrección. Versículo 37 dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque en espíritu no tienen carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué buen ejemplo les dio. Sí. O sea, y dicen que es otro. Y es lo mismo que sucede hoy en día. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Cristo va a poner a Cristo como cualquier otra persona. ¿Cierto o no? Como dijo el hermano, lo rebajamos a nuestro nivel y a veces lo rebajamos más abajo. Por eso dice el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Cristo. Pero Cristo estaba allí con sus discípulos y dije, aquí están mi prueba de que yo soy. No soy un espíritu, soy un ser de carne y hueso. Toquen. Pero fíjense lo que dice el versículo 44. El 41. El 41, ¿qué dice el 41, hermano? Y
cómo todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, tenéis aquí algo de comer, todavía les dijo para que comprobar. O sea, viendo no creyeron. Yo no sé qué se puede hacer ya en este caso. Viendo no creyeron, escuchando no creyeron, y todavía estaban espantados y no querían escuchar la voz, porque conocían la voz, no quisieron escucharla y todavía estaban asustados que no querían aceptar. Oiga, a veces estamos en ese mismo problema. Escuchamos, vemos, sentimos y no queremos escuchar, no queremos aceptar. Pero fíjense, el versículo 44 dijo, miren, les voy a dar todavía más señal de que yo soy el Hijo de Dios. Mire lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Noten, Cristo estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque la ley de Moisés es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y los profetas, la Biblia está dividida en ¿qué? En profetas mayores y profetas menores. Y también están ¿qué? Los salmos. Todo el Antiguo Testamento, Cristo les dijo, se los he dejado como testigos de que hablaban de mí. Noten, ¿hablaban de quién? De Cristo, porque profetizaba que Él iba a venir a nacer, a vivir, morir, resucitar y ascender al cielo. El Antiguo Testamento declara de nuestro Salvador. Quita el Antiguo Testamento, ¿qué sucede? Nos lleva a ¿qué? A desobediencia. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 4:2. La gente hoy día no se da cuenta, el mundo cristiano, que al quitar el Antiguo Testamento están quitando de la palabra de Dios y el diablo los lleva a ser desobedientes, no leales a Dios. Hay 3 testigos que mencionó Cristo. Moisés, profetas y salmos. 3 testigos. Todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Y el que rechaza va a la desobediencia. Por eso hoy día muchos declaran, no, es que ahora yo soy del Nuevo Testamento. Pues para entender el Nuevo Testamento necesitan saber del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento declara de nuestro Salvador. Lo declara a nosotros. Y Él ha dejado 3 testigos. Fíjense en el versículo 45. Después de que les dijo, les he dejado 3 testigos, la ley de Moisés, o sea, la Torá, el Pentateuco, los profetas y los salmos. Entonces, dice el 45, les abrió ¿qué cosa? El entendimiento. ¿Entendieron qué? ¿Qué fue lo que entendieron? Para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. O sea, los mismos discípulos no entendían la palabra de Dios. No entendían lo que leían, no entendían el Viejo o el Antiguo Testamento. Pero Cristo les abrió el entendimiento para que lo entendiesen. Por eso Él decía, ¿cómo es que tú lees? Para que se acordaran todo lo que Él les había ya. Para que tuvieran la seguridad, la certeza de que Él era el Hijo de Dios. Por eso cuando Él vino aquí, Él no dijo, ustedes tienen que guardar la ley de Dios, porque en el pueblo de Israel guardaba toda la ley de Dios. Él no le vino a decir, tienen que guardarlo el sábado, pues si todos lo guardaban. Él no les vino a decir nada de eso,
¿Por qué? Porque ya lo había declarado en el Antiguo Testamento. A los discípulos les abrió el entendimiento para entender a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos, para que pudiesen entender que Él era el Hijo de Dios. Y se lo dijo a Caifás. Dijo, dinos si tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Dice, tú lo has dicho. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que dos o tres testigos, no va a tocar los otros textos acerca de los testigos, pero siempre tenemos que tener 2 o 3 testigos. Cristo les había dado ¿cuántos testigos? 3. La ley de Moisés, que es el Pentateuco, que la mayoría de los cristianos ya la clavaron. La mayoría de los cristianos, incluso los del pueblo de Dios, los profetas y los salmos. 3 testigos para que podamos conocer a nuestro Salvador. 3 testigos, 3, sólido. Y el número 3 es ¿qué? Sólido, completo. La palabra gimel en hebreo. Ahí están 2, 3. ¿Sí? Lucas 24, 45, 47 nos agrega un poco más acerca de esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Noten el 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál era el mensaje del Antiguo Testamento? El Evangelio. Que se predicara el arrepentimiento y el perdón. Declaraba el ministerio de Cristo aquí en la tierra, pero también declaraba el mensaje de arrepentimiento. ¿Qué fue lo que predicaban los discípulos? El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque declaraban de Cristo, declaraban del Mesías, declaraban que tenían que arrepentirse para recibir perdón de los pecados. Pero antes de Jesús, Juan el Bautista ya estaba preparando también a todos para que se arrepintieran y también... Porque el Evangelio está en toda su palabra. Dios no cambia. Dios no cambia. No nos olvidemos de eso. Cuando hay algo que usted entiende que dice, es que Dios cambió, cuidado. Recuerde que Dios no cambia. Sí, Manolito. Hay una palabra que me llama la atención, es de arrepentirse. Y todo el Antiguo Testamento me señala de qué me voy a arrepentir. Así es. ¿De qué? Exactamente como dice Manito, todo el Antiguo Testamento nos lleva a conocer el pecado para poder arrepentirnos. ¿Por qué? Porque se declaró toda la ley de Dios, todos sus estatutos, todos sus decretos, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Hermanos, cuando usted acepta esta salvación, esta gran verdad en su vida, yo puedo hablar de mi testimonio. Dios da victorias y junto con la victoria trae paz, trae seguridad, trae confianza, trae certeza de que en la palabra de Dios hay poder, trae gozo. Trae gozo a su vida. ¿Por qué? Porque usted siente ese gozo de la salvación que es Cristo en usted. Y Cristo en usted le da victoria sobre el yo y sobre todo pecado. Porque Él viene y pone su espíritu en usted para que usted clame junto con Él, Abba, Padre. Glorificando a Dios en todas las cosas.
Cristo mismo lo dijo, citando al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos. Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ¿qué escuchaba? La palabra de su Padre. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él escuchaba la voz, la voluntad de su Padre. Por eso el Señor nos ha dejado 3 testigos que nos hablan del Mesías, del Salvador, para que nosotros no estemos en confusión, que tengamos la certeza, la seguridad del poder de su palabra, de sus promesas, que nos cambian nuestro corazón para tener un corazón que obediente, leal a toda su palabra. Usted quiere conocer que las profecías se cumplieron en Cristo, vayan al Antiguo Testamento. Usted quiere conocer que el pacto que se dio en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto que se dio en el Antiguo Testamento, porque se fue dado en el Antiguo Testamento, se volvió a decir ¿en qué? En Hebreos, en el Nuevo Testamento. El pacto que habla Hebreos no es un nuevo pacto, lo mencionó Jeremías 31 con anticipación. Pero Él nos ha dejado ¿qué? Sus testigos. Si nosotros queremos conocer o saber de qué tenemos que arrepentirnos, ¿a dónde tenemos que ir? Exactamente, al Antiguo Testamento. Así que hermanos, confiemos plenamente en su palabra hay poder, tengamos fe, creamos en sus promesas y el Señor cambia nuestro corazón a un corazón leal y obediente. ¿Por qué? Porque ahora ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual es declarado en toda la Torá, la ley de Moisés, los profetas mayores, los profetas menores y los salmos. ¿Por qué? Porque así lo declaró nuestro Salvador y nuestro Mesías. Confiemos en su palabra.